En Eidico cumplimos 20 años y lo festejamos viajando por todas las ciudades donde desarrollamos emprendimientos. La aventura se llama Ruta Eidico y muestra nuestro crecimiento en el tiempo y el espacio. Te invitamos a viajar y festejar con nosotros. Hoy lo tenemos invitado al doctor Germán Mossi. Germán es abogado especializado en temas tanto de la compra como de la venta. Trabaja con empresas constructoras, desarrollistas y por el otro lado también con compradores de propiedades. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Muy bien, bueno, gracias. Contame una cosa, Germán. ¿Cuál es hoy la problemática con la que se encuentra el comprador cuando va a comprar un fideicomiso al costo, por ejemplo? Sí, bueno, el problema principal es un problema de mercado, ¿sí? Hoy el mercado está en crisis y esa crisis se traslada, se proyecta hacia los contratos, hacia los negocios que se celebraron y a los negocios que se podrían llegar a celebrar. El escenario que se está presentando hoy es bastante conflictivo y bueno, los conflictos son, digamos, de todo tipo. Tanto involucra a los desarrollistas con los adherentes a fideicomisos, como también a las empresas constructoras. La crisis es una crisis que abarca, digamos, a todo el negocio. Sí. ¿Y qué es lo que vos le recomendás ver a un comprador de un departamento, por ejemplo, va a adherir a un fideicomiso al costo? Sí. ¿En qué le dirías que tenga mucho cuidado o presta atención en el contrato de compra? Sí, en realidad, digamos, el fideicomiso tiene, digamos, por particularidad que le propone al adherente, a quien se va a transformar en beneficiario de ese negocio, una suerte de asociación, ¿sí? No es el caso en donde, como por ejemplo ocurre cuando uno compra con un boleto de compra-venta, el comprador está de un lado y el vendedor está del otro. En el caso del fideicomiso, el adherente, que sería quien compraría, pasa a ocupar un lugar tal como si fuera un socio, ¿sí? Entonces, cuando el emprendimiento no crece, cuando el emprendimiento no progresa, después veamos cuáles son las razones, pero digamos, si no crece y si no progresa, él, digamos, va a estar ahí al lado perjudicado, pero también a su vez va a tener que participar en la solución de ese problema. Generalmente se le va a pedir o que incremente sus aportes, su participación, se van a hacer asambleas, etcétera, para tratar de conseguir una mayor financiación propia, o si no, autorización para ir a buscar financiación de terceros. Entonces, digamos, el tema es que cuando se quiebra la ecuación económica financiera del contrato, tal como fue proyectado al inicio, bueno, hay que barajar y dar de nuevo. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en los casos en donde hay un boleto de compra-venta, en donde el comprador está en una vereda, el vendedor está en la vereda opuesta y yo puedo exigir derechos, en ese caso, digamos, en el caso del fideicomiso, yo voy a estar sentado en una mesa en donde todos van a decir, che, ¿y ahora cómo resolvemos el problema? Ese es un poco, digamos, entonces, primero, el adherente a un fideicomiso tiene que tener claro esto cuando entra al negocio. Que no sé si todo el mundo lo tiene claro y si se lo explican así. La gente cree que adhiere a un fideicomiso y es como si estuviera comprando el departamento por boleto de compra-venta. Y no es exactamente así, ¿sí? Eso como primera, digamos, medida. Y en segundo lugar, que tengan en cuenta esto, o sea, que el contrato es un contrato que está estructurado a través de una ecuación económica y financiera que tiene cierta complejidad, porque requiere de mucha coordinación, ¿sí? Requiere de que el contexto se mantenga relativamente estable y que en el proyecto, digamos, en el tiempo proyectado se pueda cumplir con la obra. De lo contrario, los riesgos se empiezan a disparar, los conflictos empiezan a aparecer, el dinero empieza a escasear y bueno, se da el conflicto en donde ahí hay que definir cómo sigue para adelante el negocio. ¿Y cuáles son esos puntos de conflicto? ¿O sí. El tema costos? ¿Dónde ves vos la mayor conflictividad en estos casos? Sí, en general lo que se ve es crisis a partir de que los fondos son insuficientes para darle respaldo al proyecto. Sí, digamos, concretamente hubo como dos momentos en toda digamos, etapa posterior al 2002, ¿sí? Que comenzó el auge de la construcción, los fideicomisos, etc. Hay claramente dos etapas. Una primera etapa es
en donde los contratos se estructuraban en dólares, ¿sí? Un poco tal vez por la memoria del 1 a 1, etcétera, digamos, todo se estructuraba en dólares, y además porque hubo cierta estabilidad desde el punto de vista del tipo de cambio. Entonces los contratos se estructuraban en dólares, la cosa funcionó, pero a partir del momento en donde se empezó a complicar el tema cambiario, y se complicó en dos aspectos. Primero empezó como un problema de inflación en dólares, ¿sí? Porque el tipo de cambio estuvo relativamente quieto y subió la inflación en dólares. Entonces, ¿qué pasaba? El conflicto ahí era entre el constructor y el fideicomiso, ¿sí? El constructor que decía, no me alcanzan los costos, digamos, no me alcanzan los fondos para cubrir los costos, estoy perdiendo plata. Obviamente los que habían firmado contratos en dólares querían exigir que se cumpliera de esa manera, porque supuestamente habían tomado de ellos un riesgo de una devaluación. Pero hoy ¿cuál es el bueno, por el lado de la empresa y por el lado del comprador? ¿Vos qué conflictos ves? Bueno, de los dos lados, tanto de un lado como del otro. Bueno, ese es un primer, digamos, punto. Hay conflictos de fideicomisos que se originaron cuando eran fideicomisos en dólares. Después hubo una segunda tanda de fideicomisos que se estructuraron en pesos ajustados, ¿sí? Entonces ahí el problema es un problema de inflación también, en donde los costos se empiezan a disparar y empieza a haber morosidad, ¿sí? Porque la gente, digamos, no tiene un crecimiento en sus ingresos o en sus ahorros que pueda respaldar eso. Entonces empieza a haber morosidad, etcétera, y no es tanto ya un problema tan grave o tan marcado entre el constructor y el fideicomiso, sino entre el fideicomiso y los adherentes. ¿Sí? Esa es, digamos, un poquito la problemática. Entonces, hoy por hoy hay conflictos de esos dos tipos. Y hay proyectos, por ejemplo, donde hay gente que tiene casi todas las cuotas pagas y el edificio creció al 5%. ¿Tenés casos de eso? Tengo un caso de, digamos, casos de adherentes a fideicomisos con edificios que son pura y exclusivamente un pozo, con únicamente el subsuelo, digamos, con hormigón y nada más. Y pagaron todo. Y bueno, digamos, situaciones de esas hay un montón. Hay un caso del que se habla mucho últimamente, que es este caso de Avellaneda, Estrella del Sur. Sí. Yo sé que algo conocés del caso. ¿Cómo Sí. está ese caso? Sí, bueno, yo tengo intervención, digamos, en ese caso soy abogado de una constructora que, digamos, tenía a cargo la dirección, digamos, la obra en general, el contratista general y aparte la albañilería. Bueno, ese es un caso, digamos, bastante complicado por la envergadura que tiene. O sea, sí, son casi 1000 departamentos. Imagínate que si hay problemas con fideicomisos que son relativamente chicos, de 10, 12, 20 o 50 unidades, 100, imagínate lo que puede pasar en un emprendimiento donde son 1000 unidades. O sea, todo eso se magnifica. Y bueno, yo creo que, digamos, el problema básicamente es un problema de insuficiencia de fondos, que, digamos, se remonta un poco también a la estructura que tiene ese fideicomiso. Esta es digamos, una opinión, digamos, personal, mía, profesional. Y bueno, esos problemas en la estructura de financiación hizo que la obra creciera mucho más lenta de lo que tendría que haber crecido, hizo que todos los rubros que iban asociados, por ejemplo, al hormigón, como le ocurrió a la empresa que yo estoy representando, no pudiera hacer crecer ese proyecto, digamos, en tiempo y forma. Generó un conflicto, bueno, se rompió el contrato y hoy se está en litigio. La obra está prácticamente parada, porque no tiene, creo que, digamos, por comentarios, había creo que 6 personas trabajando. Se hizo una asamblea ahora hace poco en donde se pidió autorización hasta para tomar deuda. En fin, digamos, es un caso paradigmático y además es un caso digamos, que tiene su importancia por la magnitud que tiene, ¿no? Por la cantidad de gente que está, aparte, que está afectada. No hay tantos edificios en construcción en la ciudad de Buenos Aires que tengan casi 1000 departamentos. Sí. Por eso creo que es un caso. ¿Y vos crees que el caso va a llegar a un buen puerto? ¿Hay forma de arreglar este conflicto o lo ves complicado el tema? Mirá, hoy hay un litigio, es decir, por lo menos en lo que respecta a la empresa constructora y el fideicomiso hay un litigio.
Los expedientes son públicos, o sea, se pueden ver, cualquiera puede entrar, compulsar los ¿Sabés dónde expedientes. se pueden ver los expedientes? Tramitan en el foro comercial, tramitan en el juzgado 26, comercial 26, Secretaría 52. Y bueno, el fideicomiso también promovió una contrademanda, sería una reconvención, tramita en otro juzgado, todavía nosotros ahí no nos presentamos, pero tenemos conocimiento porque surge del otro expediente que han, digamos, hecho una contrademanda. Es decir, es un caso que está, digamos, muy litigado, para decirlo. Claro. Hay muchas partes, sería. Sí, y después está todo el tema de los adherentes, ¿no? Que a los adherentes, bueno, ahora en una asamblea les han de alguna manera blanqueado el problema, un problema de insuficiencia de fondos, y bueno, eso se resuelve con plata, y la plata o la ponen, la aportan los propios adherentes o el fiduciante o fiduciantes, o hay que salir a buscarla al mercado con alguna forma de financiación. Pero bueno, no sé si tampoco hoy el mercado está ofreciendo hipotecas o digamos, créditos para este tipo de emprendimientos y de esa magnitud. En fin, digamos, sí. Es un tema, digamos, muy complejo, pero que, digamos, tiene los dos problemas. El problema del mercado, ¿sí? De la insuficiencia de fondos, específicamente que está afectando al fideicomiso, y después, por otro lado, el problema de la magnitud que tiene esta obra. Pero yo diría que en una escala más grande es un problema más grande. Y además, digamos, es un problema que está bastante reflejado en otros casos, ¿no? Y vos, con tu experiencia, a partir de esta conflictividad que puede haber entre desarrollador, vendedor, comprador, etcétera, en una operación inmobiliaria, en un desarrollo, en un fideicomiso de costo. A partir de este crecimiento de costos que tuvimos los últimos 6 meses, que seguramente vamos a tener los próximos meses, ¿cómo crees vos, cuál sería la solución para los nuevos proyectos que se lancen al mercado, ¿no? ¿Alguna solución para bajar este nivel de conflictividad? ¿Tenés idea cuál podría ser? Es muy difícil. O sea, hoy por hoy la toma de decisiones en un contexto tan revuelto es muy difícil, porque nadie le puede asegurar con mediano grado de certeza cuál va a ser el resultado de una decisión que vos tomes hoy, de acá a 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2, cuando los proyectos son normalmente de 2 años o más. Entonces, hoy es muy difícil tomar decisiones. Sí creo que lo primero que hay que hacer es generar la conciencia en los adherentes, primero que son consumidores, ¿sí? Es decir, tienen los derechos que les da la ley de defensa del consumidor. Después, el otro tema, digamos, que ellos tienen que tomar en cuenta es si van a ir a una figura de fideicomiso, que tengan en cuenta que son de alguna manera socios, ¿sí? Que sepan que son socios, y que si el negocio se quedó corto, van a tener que o poner más o buscar alguna forma de financiación para hacer que el proyecto pueda seguir avanzando. Y bueno, después habrá que ver, digamos, caso por caso, porque cada caso tiene sus particularidades. Ese es un poco, digamos, el panorama general. Bueno, te agradezco mucho, Germán. Bueno. La verdad que lo que venimos escuchando sobre todo los últimos 30 días es que hay mucha expectativa puesta a futuro para el sector. Esperemos que haya más previsibilidad con el tema costos, con el tema dólar, entonces a partir de ahí se pueda empezar a pensar nuevamente en recrear nuevos proyectos inmobiliarios y que no tengamos este tipo de conflictos, ¿no? Sí, bueno, digamos como recomendación también es que estén previstas buenas cláusulas de solución de conflictos. Claro, como agregar cláusulas de solución de conflictos. Sí, porque digamos, la figura del litigio por ahí es muy tentadora al principio, pero son caminos también muy largos, entonces el litigio es como, digamos, la última instancia. Si uno tuviese la posibilidad de sentarse y negociar de buena fe, etcétera, entre las partes, eso generalmente lleva las cosas a mucho mejor puerto. No, y aparte las obras son muy largas para estar parándolas en el medio, ¿no? No, sí, o sea, esto, digamos, la clave es darle la continuidad, el ritmo necesario al proyecto como para que el proyecto, y bueno, toda la parte contractual tendría que estar acompañando
a esa estructura del negocio o esa necesidad del negocio. ¿Sí? Gracias, Germán, por estar acá. Gracias. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.